Según el Comité para la Protección de los Periodistas y la página Statista, México no solo se trata de uno de los países con más desapariciones a nivel mundial, sino que en sí somos la nación en la que menos se resuelven esta clase de crímenes. Teniendo en cuenta que solo 5% de las desapariciones terminan con un arresto, eso significa que si vives en México y hablas de las personas equivocadas, la probabilidad no de sobrevivir, sino de que simplemente sea justicia por tu desaparición es de 5 sobre 100. Cuando realizo un video, la mayoría de veces espero que a este le vaya bien, pero en casos como este, lo único que deseo es que llegue a 100,000 visitas y se estanque. Las personas ignorantes o de otros países seguramente me llamen cobarde por esto. Sin embargo, no creo que entiendan a ciencia cierta lo peligroso que es hacer periodismo en México. No solo se trata de saber que en cualquier momento puedes desaparecer para nunca más ser encontrado, o que tus dolorosos últimos momentos de vida se capturen en un video para ser publicado en foros de adolescentes X como una especie de advertencia, sino que las personas inocentes que te rodean, tu madre, abuelos o hermanos, muy posiblemente corren con la misma suerte. Una vez dicho lo anterior, comprenderán el porqué tanto en este video como en el resto de mi canal nunca me verán mencionar grupos delictivos en específico, aunque eso no es una excusa para no abordar los siguientes casos, quizá como un homenaje para los colegas que perdimos, o tal vez como una búsqueda personal porque en caso de que me pase algo, alguien haga lo mismo por mí. Ahora que tampoco estoy tan güey, así que traje a alguien que también por si me dan cuello, por lo menos no estar solito, ¿no? ¿Y quién mejor que un canal que no le teme nada para la tarea? Bienvenido, Gabo, ¿listo para firmar nuestra sentencia de muerte? Siempre listo para hablar de lo que muchos callan por miedo o por ignorancia. Hablar de los riesgos de ejercer esta profesión no solo es fundamental, sino que es necesario. Como diría el escritor peruano Mario Vargas Llosa, no hay mejor manera de medir el grado de libertad de un país que consultando su prensa. Y bueno, si eres de México o de algún país de Latinoamérica, sabrás cómo está la situación y si no lo sabes, no te preocupes, que con los siguientes casos lo sabrás. Muy bien, pues a darle. Rosario Fuentes Rubio, 2014. El próximo caso cae en la ironía, pues esta activista hablaba de grupos de tráfico de sustancias a través de sus redes sociales y las fotos de su cuerpo fueron posteadas a través de su propia cuenta de Twitter. El más reciente caso de violencia vinculado al periodismo ciudadano se vivió este jueves cuando, por medio de un mensaje publicado en el perfil de Facebook de la cuenta Valor por Tamaulipas, que informa sobre situaciones de riesgo en el país, se reportó la muerte de una de sus colaboradoras y desde la cuenta de la víctima publicaron su fotografía ya asesinada. María del Rosario Fuentes Rubio trabajaba como médica en Reynosa. No obstante, no era su único trabajo. Bajo el alias La Felina y su cuenta @miu3 en redes sociales, durante varios meses denunció los crímenes cometidos por cárteles en el estado de Tamaulipas. Intentó encontrar un espacio en los grandes medios, sin embargo, se negaban a difundir sus investigaciones, por lo cual empezó a divulgar sus hallazgos a través de redes sociales como Facebook y Twitter en la página Valor por Tamaulipas y Responsabilidad por Tamaulipas. Estas páginas eran manejadas por ciudadanos anónimos quienes reportaban en tiempo real enfrentamientos, bloqueos y zonas de peligro en un entorno donde el control de los grupos delictivos limitaba la información oficial. Rosario no solo denunció a las bandas delictivas, sino que también expuso la corrupción de las autoridades. Su presencia en redes llamó la atención de los grupos criminales, quienes comenzaron a amenazar su vida. E incluso uno de esos grupos ofreció una recompensa de 600,000 pesos a quien proporcionara información sobre los administradores de la página o de sus familiares. Aunque estas amenazas no detuvieron a María del Rosario, no pasó mucho tiempo para que descubrieran quién se ocultaba detrás del seudónimo de La Felina. La noche del 15 de octubre del 2014, María atendió a un niño que llegó en brazos de un hombre, convulsionando. El infante no sobrevivió, pero no era cualquier infante, pues era familiar de un miembro importante de un grupo criminal de la región, lo que ocasionó que llegaran hombres armados al hospital. Se dice que revisaron los teléfonos de los médicos presentes, dando así con el paradero de la tuitera que tanto habían buscado. Ese mismo día, María fue privada de su libertad a las afueras del hospital. A partir de ese momento, su cuenta de Twitter comenzó a ser utilizada por sus captores, suceso que no pasó desapercibido ni por sus familiares ni por sus seguidores. En un primer mensaje se expuso su identidad con el siguiente mensaje: amigos y familiares, mi nombre
nombre real es Mariel Rosario Fuentes Rubio. Soy doctora y hoy mi vida ha llegado a su fin. Los demás parecían advertencias póstumas. No cometan el mismo error que yo, no se gana nada. Hoy me doy cuenta de que me encontré la muerte a cambio de nada. Finalmente, la cuenta publicó 2 fotografías. En una, Rosario aparecía con vida. En la otra, con un impacto de bala. Esta fue la confirmación de su fallecimiento. Hasta el día de hoy, el caso continúa impune. Vicente Segura Argüelles, 1830-1860. El primer caso que quiero contarles es el de Vicente Segura Argüelles, el posiblemente primer caso de un periodista censurado por el plomo, o al menos del que haya registro. Vicente se trataba del dueño del periódico El Omnibus durante la Guerra de Reforma, nacida de un intento por parte de los conservadores para que el país continuara con tradiciones de los previos gobiernos monárquicos. Contrario a lo que se espera de un periodista, Vicente apoyaba ideas conservadoras que veía expresadas en sus notas, recibiendo constantes amenazas por parte de los liberales. Su historia acabó con él siendo descubierto en la casa de familiares. Al parecer, uno de los criados le había dado el pitazo a los liberales y estos fueron a buscarlo. Vicente sería herido, pero lograría huir, y aunque los vecinos le dijeron que se ocultara ahí mismo, este se rehusó para no ponerlos en peligro, pidiéndoles un sombrero y continuando corriendo. En cierto momento de la persecución, Vicente tendría 2 caminos, pero elegiría el incorrecto, siendo atrapado por sus perseguidores cuando estuviese a punto de subirse a un coche. Creo que es obvio decir que, con la victoria de los liberales, este crimen no solo no recibió pena alguna, sino que los que le quitaron la vida fueron premiados. Manuel Buendía Telles Girón. Manuel Buendía, un periodista incómodo definitivamente para el sistema político mexicano, un hombre que hablaba de narcotráfico, de narcopolíticos, de la DEA, pero también de la iglesia. 30 de mayo de 1984. La oscuridad cae sobre la capital junto a la eliminación de uno de los más destacados periodistas de la época. Se trata de Manuel Buendía Telles Girón. A lo largo de su carrera, acarreó historias que plasmó en su columna Red Privada, del diario Excelsior. Pero así como acarreó historias, fuentes y fanáticos de su trabajo, no pudo evitar acarrear enemigos que iban desde caciques hasta personajes de las esferas del poder. Si alguna vez pudiera pronunciar mis últimas famosas palabras, solamente diría esto: merecido me lo tenía. ¿Por qué dieron de baja de esta vida a Buendía Telles Girón? Fácil, sabía demasiado. En su columna publicó casos sobre corrupción incrustada en los círculos del poder nacional, personas de alto nivel involucrados con el negocio y la presencia de la CIA en la nación. No es lo único sobre las interesantes publicaciones de este periodista. Tal y como Carlos Monsiváis describió a Buendía, incorporó a su tarea elementos definidos: el sentido de la formación eclesiástica tradicional, el sentido de la pesquisa del reportero policial, el conocimiento desde dentro de la mentalidad conservadora y sus desprendimientos fanáticos. Militó durante su juventud en el partido de derecha blanquiazul y más tarde sería un duro crítico de esa ideología. Manuel, habiendo conocido desde dentro a la derecha mexicana, juntó grandes cantidades de información sobre grupos y personajes de la ultraderecha, en una época en que, aparte de difícil, era mucho más peligroso. En sus investigaciones llegó a toparse con las redes de la derecha nacional formada con grupos internacionales que militaban con la misma ideología, redes que incluyeron a grupos con tendencias fascistas, sectores extremistas y militaristas estadounidenses. El 30 de mayo del 84, los medios de la época informaban que Buendía había salido fuera de este mundo debido a 5 impactos de plomo en la espalda. Esto a la entrada del estacionamiento en Insurgentes Sur, luego de que había salido de su oficina. El atentado contra Buendía llegó hasta los medios internacionales. El Washington Post colocaba las indagaciones del periodista sobre la CIA como móvil del crimen. The New York Times afirmaba que el señor Buendía perdió la vida por algo que escribió, y el inglés The Guardian apuntaba a los petroleros de Pemex. Un mes antes de este hecho, el periodista había escrito en Red Privada sobre el fanatismo y las prácticas de los tecos y sobre una poderosa organización que seguro muchos ya conocen, el Yunque. En 2014, la CIA desclasificó una serie de documentos, entre ellos una que decía máximo secreto. En dicho documento se menciona que entre el 81 y el 84, Buendía recibió información de que la CIA y la Dirección Federal de Seguridad entrenaban a la contra nicaragüense en un rancho de Rafael Caro Quintero, ubicado en Veracruz. Pero esto no es lo único que sale a relucir. También se menciona a un vendedor de armas alemán con el nombre de Gerhard George Mertens. Ese personaje tenía
tenía en su momento estrechos nexos con la familia Leaño, de los Tecos, que tienen metidas las manos en la Universidad Autónoma de Guadalajara. De hecho, Buendía también dedicó grandes trabajos de investigación sobre cómo en la Universidad Autónoma de Guadalajara estudiantes estaban al servicio de la CIA. El crimen habría sido planeado entre el secretario de Defensa Juan Arévalo Gardoqui, el secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz, José Antonio Zorrilla Pérez, director de la Dirección Federal de Seguridad, y varios comandantes de la mencionada agencia de seguridad. Zorrilla Pérez fue a la cárcel. Bartlett, como sabemos, logró salirse con la suya, pero Arévalo Gardoqui nunca pagó la deuda con la verdad. Se le apunta como uno de los protectores de los verdugos que acabaron con el agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y el piloto mexicano Alfredo Zavala Velar. Un dato crudo es que durante los brutales interrogatorios a Camarena, Gardoqui y Bartlett estaban presentes. Esto confirmado por expolicías mexicanos que entraron al programa estadounidense de protección a testigos, pero eso es otra historia. Lázaro Ildefonso Gutiérrez, 1870-1918. El siguiente caso se sitúa en el México revolucionario, donde sobresalen los ecos de resistencia como el de Lázaro Ildefonso Gutiérrez, un periodista y líder obrero. Su presencia en la huelga de Cananea representaba un acto de desafío ante la explotación, los tratos inhumanos que vivían los obreros y la desigualdad entre los trabajadores mexicanos y los extranjeros. Mientras estuvo en Estados Unidos, mantuvo relación con algunos líderes socialistas, como John Kenneth Turner, un periodista gringo, a quien acompañó mientras éste se encontraba investigando para exponer la esclavitud humana que se practicaba en el gobierno de Porfirio Díaz. Esta información se plasmó en artículos titulados como México Bárbaro. Para pasar desapercibidos, entraron al país disfrazados de vagabundos y posteriormente se hicieron pasar por un comprador de Enequén y Gutiérrez como su traductor. Gutiérrez nunca paró. Mientras las tropas de Madero combatían a Pascual Orozco, Gutiérrez se encontraba difundiendo ideas socialistas. Compartía como si de credo se tratase la expropiación, nacionalización y democratización de la tierra y de los productos del subsuelo, de los transportes y de la industria. La contribución de Lara lo posicionó como un precursor de la revolución, y al igual que muchos periodistas y líderes, su labor le costó la vida. Se sabe que, en una ocasión, bajo las órdenes de Venustiano Carranza, se ordenó su aprehensión. Sin embargo, no pasó de un regaño para que lo dejaran en libertad. No obstante, su destino estaba sellado, pues su suerte no duraría para siempre. Mientras intervenía en una huelga de mineros en Cananea, Sonora, fue apresado y fusilado sin un juicio previo. Lourdes Maldonado, 1969-2022. Los datos de prueba obtenidos hasta este momento indican que no se trata de una razón que tenga que ver con su actividad profesional. Para la cronología de este caso, desafortunadamente iniciamos con el fallecimiento del fotoperiodista Margarito Martínez, cuyo deceso solo prosagaría el de Lourdes Maldonado. Un día después de la baja de Margarito, Lourdes relató cómo sucedió en su programa de radio y televisión, a forma de homenaje. Le parece inaudito que todo ocurrió en un segundo. Él abrió la puerta de su vehículo, se agachó para dejar su material y le dispararon. Sin titubear, exigió que no quedara impune su caso. Sin embargo, solo 5 días después, y a pocos kilómetros de donde falleció Margarito, Maldonado también falleció, en la misma ciudad, una de las más mortíferas para ejercer el periodismo, Tijuana, pues perdió la vida tras un disparo en el interior de su vehículo, frente a su propia casa y en una zona repleta de viviendas. Pareciera que no hay alguna garantía de continuar con vida al ejercer el periodismo en México, ni siquiera después de pedirle protección directamente al presidente del país, en ese entonces Andrés Manuel López Obrador, donde llegó a decir que temía por su vida en una conferencia de prensa 3 años antes. También aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida, porque se trata de un pleito que tengo 6 años con él y que salió el laudo a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron el expediente y en 3 semanas salió en mi contra, absolutamente. Entonces vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia, y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya usted me entiende, amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su super coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla. Por eso estoy aquí, pidiendo su apoyo, porque usted ha dicho que quitarle
o no pagarle su sueldo a los empleados es injusto y es hasta un pecado, señor. También se sabe que Maldonado estaba inscrita en el mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. Sin embargo, esto tampoco sirvió para evitar su fallecimiento. Lourdes dejó un legado inquebrantable. Tuvo una trayectoria bastante amplia, aunque se centraba más en cubrir temas de política y de corrupción en Baja California. Su estilo iba a contracorriente, pues mucho del trabajo de periodismo del norte del país estaba sometido por grupos de poder y resultaba corrupto. También se convirtió en una voz para gente de la periferia, los migrantes. Pero, ¿hubo algún evento en particular que detonara este suceso? Las amenazas que recibió tenían relación directa por su ejercicio periodístico, pero además se debían a una demanda laboral contra una empresa en la que había trabajado como reportera y conductora. PSN, Primer Sistema de Noticias, un canal de televisión local, propiedad del exgobernador estatal Jaime Bonilla, un dirigente de Morena. Maldonado había llevado un litigio por despido injustificado y adeudos de nómina contra dicha empresa, en donde laboró durante 6 años, y fue este conflicto el que la llevó a solicitar apoyo de López Obrador. A pesar de que López Obrador solicitó públicamente que se apoyara a Maldonado, Lourdes denunció que las amenazas no cesaron. La periodista ganó el juicio laboral y solo 4 días después perdió la vida. Por su parte, el exgobernador Bonilla indicó que no tiene ninguna relación con el ataque a Lourdes, desmintiendo cualquier tipo de amenaza o discusión con ella, mientras que el expresidente López Obrador dijo que no se podía en automático vincular una demanda de tipo laboral con un crimen. Antes de continuar, este es el momento en el que te invito a que te suscribas al canal. Si te gusta esta clase de contenido, déjame saberlo con tu like y comparte el video para llegar a más personas. También puedes verme en vivo en mi canal secundario o en la plataforma morada. Los enlaces a mis redes sociales estarán en la descripción. Luis Enrique Ramírez, 1963-2022. Hay una madre huérfana de hijo que lo llora. Una familia que ya no podrá abrazarle. Nuevamente en el debate en Sinaloa y en el gremio periodístico estamos de luto. Como de luto están miles en un país que sobrevive entre la realidad cruel de la violencia impune y el pretexto gubernamental que indigna. Lo que le pasó a Luis Enrique Ramírez es uno de los muchos casos en donde un periodista pierde la vida y las autoridades ni siquiera reconocen que hay una relación entre su labor informativa y el ataque, más bien desacreditándolo con que se debió a diferencias de índole personal. Luis Enrique fue un periodista originario de Culiacán, era el director de su portal de noticias Fuentes Fidedignas y escribía artículos de política en diarios locales. Su cuerpo fue hallado envuelto en plástico en un camino de terracería alrededor de las 10:40 horas del jueves 5 de mayo, en un sector conocido como El Ranchito, al sur de Culiacán. Durante la investigación que se llevó a cabo a causa de su fallecimiento, existieron múltiples contradicciones en los hallazgos del gobierno, tanto el federal como el estatal. Mientras que el federal aseguraba que habían detenidos, el estatal lo desmentía, y 2 años después del deceso de Luis Enrique, los presuntos implicados directos se encontraban libres, y una mujer que fue detenida relacionada con el caso fue absuelta por un tribunal debido a un fallo de la Fiscalía Estatal. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Según las autoridades y como les comentaba, la mujer que fue detenida se trata de Villa Carolina, quien durante la madrugada del 4 de mayo recibió la visita del periodista, el cual supuestamente llegó armando escándalo. Pris ya no tardó en marcarle a su pareja y posteriormente al 911. Luego llegaron unas personas al domicilio, supuestamente enviadas por su pareja, y tras una discusión hirieron con una herramienta de fuego a Luis Enrique, privándolo de su libertad y al día siguiente siendo encontrado sin vida. No obstante, no hay prueba sólida de esta teoría, a partir de la cual se descartó su oficio de periodista como causa de su fallecimiento, y no solo eso, no se tienen detenidos, y la impunidad del caso la padece su familia, quienes sufren con la esperanza de que algún día se haga justicia. Y es que pareciera que se jugó con sus sentimientos, pues durante una visita al en ese entonces presidente López Obrador, este aseguró que era cuestión de horas o de días para que los responsables fueran detenidos. Pese a tener identificados a los agresores de Luis Enrique, no se logró hacer justicia. Se optó también por ofrecer una recompensa de $1 millón para quien proporcionara información útil para su captura. No obstante, se tiene la sospecha de que existe
existen pitazos al interior de la fiscalía que advierten a los implicados sobre los operativos para capturarlos. Esta creencia fue expuesta por el mismo gobernador, quien externó la desconfianza hacia la fiscalía de su estado por la posibilidad de estar involucrada. Oriana Fallaci. La siguiente periodista no es mexicana, sino italiana. ¿Pero por qué ponerla en esta lista? Fácil. Fue testigo de uno de los acontecimientos más dolorosos del país, la matanza del 2 de octubre de 1968. A pesar de haber sido corresponsal de guerra en zonas de conflicto, este hecho le habría helado la sangre. Oriana Fallaci nació el 29 de junio de 1929 en Florencia, Italia. Era activista, escritora, autora de 12 libros, vendiendo 20 millones de ejemplares en todo el mundo. Periodista y de hecho la primera mujer italiana corresponsal de guerra. Fallaci llegó a México como corresponsal del europeo para cubrir el movimiento estudiantil. Aquel día, 2 de octubre, en el tercer piso del edificio Chihuahua, presenció cómo unos helicópteros empezaron a volar bajo y lanzaron unas bengalas verdes. En pocos segundos, soldados y personas vestidas de civil lanzaron plomo al edificio. A pesar de que Fallaci y su compañero Manuel Gómez Muñoz se tiraron pecho tierra, un par de impactos golpearon a Fallaci. La periodista herida pidió ayuda a policías que estaban en el área, solicitando que llamaran a la embajada italiana, pero todo esto fue ignorado. A pesar de que Fallaci estaba en condiciones delicadas, el batallón Olimpia no se tentó el corazón al someterla, quitándole las pertenencias de valor y apilándola junto con los cuerpos de las víctimas de Tlatelolco. Al darse cuenta que aún estaba viva y que no era mexicana, fue trasladada al hospital francés donde fue intervenida quirúrgicamente, saliendo sana y salva de este hecho. Ante la prensa dijo: No voy a dar ninguna entrevista. No después de lo que me pasó. Me han disparado. Me han robado mi reloj. Me dejaron herida ahí en el suelo de Chihuahua. Me negaron el derecho a llamar a mi embajada. Quiero que la delegación italiana se retire de los Juegos Olímpicos. Es lo menos que pueden hacer. Mi asunto va a ir al Parlamento. El mundo entero se va a enterar de lo que pasa en México, de la clase de democracia que impera en este país. El mundo entero. ¡Qué salvajada! Yo he estado en Vietnam y puedo asegurar que durante los tiroteos y los bombardeos hay barricadas, refugios, trincheras, agujeros, qué sé yo, a dónde correr a guarecerse. Aquí no hay la más remota posibilidad de escape. Pero uno de los diálogos más importantes fue cuando en Rayos X un grupo de periodistas pregunta: ¿qué estaba haciendo en Tlatelolco? Y ella, sin titubeos, responde: mi trabajo. Recordemos que cuando ocurrió este hecho, algunos medios nacionales hacían pasar este acontecimiento como pequeño, una conspiración comunista, tildaban a los estudiantes como unos salvajes o simplemente no le daban la atención necesaria. En 1998, Oriana mandaría una carta a Ricardo Cantú Garza, presidente de la comisión que investigaba los acontecimientos del 2 de octubre, quien aplaudió, aunque con dudas, sobre los resultados de dar a conocer a responsables y vendidos de la masacre que intentaron minimizar el hecho. Su carrera no acabó ahí. A pesar de que en los 90 fue diagnosticada con cáncer de mama tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, volvió a tomar la pluma escribiendo los maravillosos textos La rabia y el orgullo, La fuerza de la razón, y Oriana Fallaci se entrevista a sí misma. Finalmente, a la edad de 77 años, el 15 de septiembre de 2006, muere en su natal Florencia. Nevit Condés Jaramillo, 1977-2019. Garantizar la seguridad de los periodistas sigue siendo una de las tareas pendientes de las autoridades mexicanas. Este sábado, el director del portal de noticias Observatorio Sur, Nevit Condés Jaramillo, fue localizado sin vida en el municipio de Tejupilco, en el Estado de México. Su cuerpo presentaba heridas de arma blanca. Cabe mencionar que 9 periodistas han sido asesinados en este 2019. Al igual que los demás casos, este periodista sabía que su vida corría peligro y denunció las amenazas que había recibido. Sin embargo, no le brindaron protección y fue cuestión de semanas para que perdiera la vida. Nevit Condés Jaramillo tenía 42 años, vivía en Tejupilco, Estado de México, y su labor periodística se concentraba en coberturas que se desarrollaban en una zona conocida como Tierra Caliente, la cual incluye comunidades de los estados de Guerrero, Michoacán y México, caracterizadas por altos índices de violencia. Nevit era un periodista apasionado, de esos que de verdad lo hacen por vocación y no tanto por interés. Zapatero de vocación, intentó también en la política, militando en el PRD, pero lo abandonaría para dedicarse al periodismo social desde su portal El Observatorio del Sur. Se ganó la vida en la zapatería familiar desde 1999 hasta el 20 de noviembre de 2015, cuando su familia lo apoyó comprando el equipo que necesitaba para su proyecto
proyecto periodístico. Que su medio fuera pequeño nunca lo limitó. Jaramillo llegó a escribir sobre extorsiones policiales, fallas en la prestación de servicios públicos y denuncias ciudadanas, logrando respeto y un seguimiento hacia su trabajo y contando con mucha difusión comunitaria. Uno de sus últimos trabajos periodísticos fue sobre el desplome de un helicóptero en el municipio de Sultepec, tras un tiroteo que se desató por la presunta persecución de un integrante de un grupo delictivo por parte de la policía estatal. Cerca a la fecha de su fallecimiento, sus colegas afirman que Nevitt recibió reclamos de diversas autoridades municipales por denunciar abusos o negligencias contra la población. Su trabajo incomodó a funcionarios como el presidente municipal de Tejupilco, Anthony Domínguez, quien había acordado con un grupo delictivo de la región para que le diera un escarmiento a Nevitt. Por otro lado, recibió también amenazas por parte de Nativo, un periódico cuyo dueño es Manuel Domínguez, padre del alcalde Anthony Domínguez. Nativo no publicó nada sobre su fallecimiento. Hasta el momento sigue sin haber resultado alguno en las investigaciones acerca de este terrible fallecimiento. Jesús Lemus Barajas. Mirka de Llanos, un periodista que convivió en la cárcel con los principales capos de la droga y los asesinos de México, revela sus secretos. Más hoy a las... Reveló a lujo de detalle los nexos entre la política y el negocio, la relación entre el superpolicía, el presidente y los capos. Relató día tras día los aconteceres oscuros de Michoacán. Eso le hizo ganarse una dolorosa estadía en la cárcel de Puente Grande. La decisión vino desde un lugar llamado Los Pinos. En la prisión convivió con las personas dedicadas al negocio y con otros que tenían manchadas las manos. A pesar de ello, nunca dejó de escribir y nos regaló uno de los libros que marcó la guerra de nuestra generación, Los Malditos. Lemus, como muchos otros periodistas, siempre fue un apasionado de las tramas oscuras y complejas, pasión que llamó la atención de las altas esferas. Esto debido a que durante sus 30 años de carrera vio despojos de tierras, las consecuencias del negocio en la tierra caliente, que involucraba la minería, etc. Aunque Michoacán estaba siendo azotado por la violencia, Lemus Barajas tuvo que guardar silencio en un periódico que no le permitía ir más a fondo. Por ejemplo, la Nueva Jerusalén era sede de escenarios aterradores, pero nunca le autorizaban publicar nada que fuera en una dirección crítica o investigativa. Esta, junto con otras informaciones importantes, nunca salieron a la luz. En 2006, fundó su propio periódico y a la par llega Calderón a la presidencia. Poco a poco, su medio empieza a crecer y es prácticamente el favorito de la Piedad Michoacán. Pero a pesar de eso, los gobiernos lo vetan y se niegan a poner su publicidad oficial por obvias razones. La guerra no tardó en llegar a Michoacán. 12,000 soldados se posicionaron en el estado para combatir a las organizaciones implicadas en el negocio. Ante esto, Lemus y su diario reportaron y sobre todo investigaron cada engrane que formaba parte de este conflicto. Le prestó espacio a la gente que hablaba de eliminaciones extrajudiciales, gente que detenían, desaparecían y al cabo de un tiempo se encontraban ejecutadas. Detalló el nacimiento de una organización familiar que controló Michoacán y que había roto su relación con la última letra. Sus investigaciones lo llevaron hasta los nexos del poder y el negocio. Lemus se topó con un hecho bastante insólito para la época. El capo Servando Martínez, junto a un grupo delictivo, tenían relación directa con Luisa María Calderón, hermana del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. La comunidad le puso el nombre de La Cocoa. Luisa María, involucrada en la política, fue diputada por el Partido Blanquiazul del año 1988 al 91, senadora del año 2000 a 2006. Contendió por la gobernatura de Michoacán y durante esta candidatura, que por cierto perdió frente al partido tricolor, se le acusó de recibir dinero de Servando Gómez Martínez y su organización. Investigó a fondo los 2 primeros años del gobierno de Calderón. Se dedicó a publicar los nexos de la familia política con gente metida en el negocio, documentar el código postal que surgió en el interior del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, entre otras cosas. Cosas que incomodaron al gobierno y llevaron a su posterior secuestro el 7 de mayo de 2008. El comandante Carrillo, junto con unos agentes ministeriales, lo levantan, lo golpean y encierran en una casa de seguridad. Lo llevan a Guadalajara en ropa interior, humillado y con terribles daños físicos. Es ingresado a las instalaciones de la entonces Procuraduría, donde es sometido a golpizas, torturas, todo con el fin de obligarlo a firmar un papel donde admite ser parte del crimen organizado. Nunca firmó y fue llevado a Puente Grande, donde conoce a personajes del AMPA como Rafael Caro Quintero, Mario Aburto Martínez, quien supuestamente eliminó a Luis Donaldo Colosio, Alfredo Beltrán Leiva, Daniel Arismendi López, Juan Sánchez Limón, lugarteniente de Lasca, Daniel Aguilar Treviño, quien acabó con José Francisco Ruiz Massieu, José Humberto Rodríguez Bañuelos, La Rana, presunto eliminador de Juan Jesús
Jesús Posadas Ocampo y Noé Hernández el Gato, quien fuera ayudante de Joaquín el Chapo Guzmán, Carlos Rosales, fundador de la familia michoacana, Armando Amezcua, jefe del cártel de Colima, entre otros. Escribió su vivir en papel de baño y otras ocasiones en papel normal, puesto que lo tenían bien vigilado. Estuvo 3 años y 5 días encerrado en Puente Grande. Es un periodista que vive aquí o allá, porque a pesar del cambio de gobierno, sigue siendo amenazado por algunos políticos que mantienen poder. Formó parte de esa línea dura que criticó la guerra iniciada por el Calderonato, se hizo de enemigos y aún así, ahí está, uno de los mejores periodistas de todos los tiempos. Cándido Ríos Vázquez, 2017. Nuestras armas disparan verdades. Él como reportero, que él creía que podía volar muy alto, dando opinión sobre otras personas con poderes más altos. Me da tristeza que a mi hermanito le hayan quebrantado sus alas, porque él no le hacía daño a la comunidad. ¿Por cuánto dinero estarías dispuesto a arriesgar tu vida? ¿Cuál considerarías que sería el precio justo para llevar a cabo una de las profesiones más peligrosas de México? Pues cualquiera que sea tu respuesta, déjame decirte que el periodista que estás por escuchar recibía 100 pesos diarios por sus notas, las cuales hablaban sobre tema de política o temas policíacos en el diario de Acayucán. No obstante, el sustento principal obtenía de la venta del periódico que hacía de pie, con un megáfono, con el cual promocionaba a 10 pesos el periódico. El 22 de agosto del 2017, el periodista Cándido Ríos Vázquez, conocido por el apodo del Pabuche y reconocido por su trayectoria de reportero de Notas Rojas, salió desde temprano de su casa para acompañar a unos pobladores de la Sierra de Santa Marta, quienes pedían ayuda por un problema en su pueblo. Fue en el traslado cuando ocurrió la desgracia, en la carretera federal 180, costera del Golfo, en la comunidad de Juan Díaz Cabarrubias. Las víctimas se detuvieron para hacer unas compras en el Oxxo. Cándido falleció mientras era trasladado al hospital debido a la gravedad de sus heridas, producidas por balas. Además del comunicador, perdieron la vida varios policías y un acompañante. Se cuenta con el antecedente de que había sido por el exalcalde y excandidato del PRI a la alcaldía, Gaspar Gómez. Ríos levantó diversas denuncias en contra de Gaspar, las cuales desafortunadamente no prosperaron, por lo que solicitó protección a la Secretaría de Gobernación. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas del Estado de Veracruz le brindaba asesoría legal a través de la Dirección Jurídica sobre la denuncia que presentó en 2012, y a pesar de la existencia de dicho expediente por amenazas en contra de su vida, la Procuraduría General del Estado de Veracruz no investigó el caso. Si bien los incidentes donde periodistas perdieron la vida debido al ejercicio de su profesión son lamentables, son peores aquellos donde no se considera su labor periodística, como fue en este caso. En 2019, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en Delitos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General del Estado devolvió la carpeta de investigación, debido a que se consideró que el deceso de Cándido no fue a causa de su labor periodística, sino por estar acompañado fortuitamente con los objetivos primarios del atentado. Además, en el momento de los hechos no se encontraba ejerciendo su profesión, porque claro, al parecer el gobierno necesita que estés con un periódico en la mano y una pluma en la otra para tener en consideración que la bala que te metieron en el cerebro tenía que ver con tu trabajo. Estadísticas. Según las estadísticas oficiales, se ha documentado el fallecimiento de periodistas en México en posible relación con su labor. Uno en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, 47 en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y 47 en el de Enrique Peña Nieto. Los ataques contra periodistas en México aumentaron tras el inicio del conflicto contra el narco de sustancias controladas en 2006. Algunos periodistas han dejado de cubrir por completo esta guerra tras amenazas, la privación de la vida o el fallecimiento de sus compañeros, puesto que muchos de los medios tradicionales funcionan a partir de los intereses de personajes particulares. Los mexicanos han recurrido a blogs para obtener información sin censura. ¿Cuál es el motivo por el cual los periodistas son tan atacados en México? Hay muchas razones. Por ejemplo, miembros de grupos del crimen organizado silencian a la prensa local del lugar donde operan. Se vigila el material sobre las investigaciones del gobierno o casos de corrupción política
periodística antes de que se publiquen. La labor periodística no solo incomoda a los grupos criminales, sino que también hay funcionarios corruptos quienes han estado involucrados en la baja de los comunicadores. Por otro lado, hay periodistas que también han sido atacados debido a sobornos que reciben por parte de grupos delictivos, haciéndolos blancos y objetivos para los cárteles rivales. Eso también pasa cuando un medio se decide a favor de un bando en su cobertura de prensa, quienes se verán amenazados por los grupos contrarios. Sea cual sea el motivo por el que sus vidas se vean amenazadas, incluso en aquellos casos donde, como vimos en el caso de Cándido o Luis Enrique Ramírez, se descarta que el motivo de su fallecimiento sea debido al ejercicio del periodismo, el entorno para la prensa es hostil. México se ha convertido en una región en la que, sin haber una guerra, es uno de los sitios más difíciles, peligrosos y sobre todo legales para el periodismo. Si no me creen, pregúntenle al tipo que fue despedido en pleno directo porque a su jefe le llegó un pitazo de algún político importante, a quien no le hizo gracia que un periodista dijera la verdad sobre él. Imagino que viene, licenciado, a confirmarle al doctor Cachetonsky. Sí, hemos platicado el doctor, pero bueno, yo creo que hay que platicar más, de verdad. No, realmente vengo a agradecerte estos 6 años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho. Se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario, licenciado McCarthy. No, al contrario, licenciado. Te agradezco hasta este momento lo que has hecho, pero sobre todo la entrega, porque fundamentalmente has sido un hombre entregado a tus proyectos, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo. Claro, este es tu último día. Claro, licenciado. ¿Sí? Sí. Es tu último día. Licenciado, te felicito. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias y a la orden. Igualmente. Gracias. Éxito. Muchísimas gracias. Pues ahí tiene usted, querido tío, querida tía, una sorpresa. La manera, doctor Cachetonsky, estimado Andrés Manuel, y a todos ustedes, pues seguramente también, una manera bastante extraña de que se informara. Pero bueno, yo muy contento con ustedes. No obstante, y muy a pesar de todo, incluso el gobierno mismo, aún hay quienes optan por ejercer esta profesión que enfrenta encarcelamientos, persecuciones en línea, fuera de línea, ataques físicos, digitales, acoso judicial y que no solo afecta al periodista, sino que pone en peligro a su círculo más cercano. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos, Gabs? Yo solo quiero recalcar que la sociedad necesita una prensa libre, plural e independiente que pueda investigar, que contribuya a que las personas formen su propio juicio y hagan que las autoridades rindan cuentas. Es a estos periodistas, a estos verdaderos héroes, a los que debemos mucho de lo que tenemos. Un especial agradecimiento a Gabs Lifestyle por esta colaboración. Les invito encarecidamente que vayan a ver su canal. De verdad, es de mis canales favoritos y no tiene pelos en la lengua a la hora de decir nombres. Es un canal que en verdad creo que merece más suscriptores. Vayan a echarle un ojo. También le agradezco a la escritora de este guión, Ami Sadai, por su investigación, al editor del video y finalmente al miniaturista. Las redes sociales de todos los involucrados en este contenido van a estar en la descripción. Sin más que decir, esto ha sido el periodismo en México, o también conocida como la manera más fácil de perder la vida.